Si tu preso es político. Y ahí estamos, un tema elegido por Fabio Basteiro, que elige los temas musicales que va a utilizar como presentación de su columna y de los temas que va a tratar. Y yo escuchaba esto de todo preso es político y pensaba cómo se resignifica, porque esa frase la venimos trayendo los que tenemos cierta edad, como yo, desde los 70, y ahora se resignifica, y es muy interesante la nota que vamos a tener con Alonso y Fabio Basteiro, porque es otra mirada también sobre la situación de los presos, digo yo, personas en situación de encierro, no sé cómo se dice ahora. Fabio, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, oyentes. Y estamos escuchando, bueno, Todo preso es político, Los Redonditos Ricota, de el tercer long play que sacaron de larga duración, posterior a octubre de 1988, en septiembre. Es la incorporación de Semilla Bucciarelli en bajo, bueno, Sergio Darwin en saxo, Palacios, que fue el que grabó este tema, y bueno, y también Walter Sidotti en batería. Es la formación que después se hizo quizás la tradicional, de la que hoy incluso en el contexto se entiende como Los Redonditos Ricota. Y al decir del Indio Solari, es el que supo captar este tercer long play, Un bayón para un ojo idiota, que según el Indio es un paso al frente, pero también un guiño al pasado inmediato. O sea, este long play tuvo una importancia, vamos, las bandas, todos estos temas vienen de este long play que a mi entender es muy, muy bueno. Posterior a octubre hay que superarlo, cosa difícil. Pero bueno, vamos un poco al tema. ¿Por qué elegimos este tema? Porque estamos con Pablo Alonso. Pablo Alonso es un compañero militante de la zona oeste del conurbano bonaerense, de Ituzaingó, con mayor precisión, donde se grabó este long play, aparte, para decirlo. Este long play se grabó en Ituzaingó. Te digo que la sonrisa de nuestra operadora es muy grande desde que le dije que venía este tema, y cada comentario que vos venís haciendo. Así que sumamos a Ailín a esto, que es más joven que nosotros, obviamente. Bueno, pero Pablo es una referencia política y social de Ituzaingó. Es parte de una agrupación, la agrupación 13 de noviembre, que tiene centros culturales, unidades básicas, tiene un desarrollo integral en toda la zona oeste, y a la vez, aparte de ser un amigo, es un compañero con una referencia muy importante, porque él se ha dedicado, es licenciado en Ciencias de la Educación, docente toda la vida, viene de una familia docente, su madre fue una referencia también en toda la zona, maestra mía, pero a la vez creo que lo que hoy lo convocamos es para hablar sobre un tema donde él trabajó en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, cuando estaba Adriana Puiggrós, en el contexto de encierro, educación en contextos de encierro. Es muy bueno la aclaración que me hace Pablo, que él lo va después a desarrollar. Contextos de encierro implica también las granjas de adicciones, implica las cárceles, implica los manicomios. Toda persona que está en contexto de encierro es una temática muy, muy fuerte, muy pesada, muy como para abrir la cabeza y los corazones. ¿Y por qué decimos esto? Porque en una época, en un tiempo donde todo es el sálvese quien pueda, donde todo es individualismo, donde todo es el Estado eficiente, tiene que anular todo aquello que le molesta, bueno, los presos terminan siendo una carga, y si nosotros rascamos vamos a encontrar definiciones en los streaming, en los medios de comunicación, donde pueden llegarse a escuchar barbaridades que nosotros queremos redoblar la apuesta. Y en este tiempo, en este contexto, creemos que es necesario hablar, es necesario salir a opinar, y es necesario convocar a aquellos compañeras y compañeros que le ponen el cuerpo, que le ponen la cabeza y que le ponen el corazón a una pelea que también es la construcción para el futuro. Así que con Pablo le decimos, en este contexto, Pablo, explícanos de qué manera uno puede tener
una palabra para el resto de la sociedad y explicar la necesidad y la importancia que tiene la educación en contextos de encierro. Bueno, ante todo, muchas gracias. Aparte de que mi vieja fue la maestra, fuimos compañeros de banco acá con el compañero Basteiro desde la primaria. A mí la verdad, por varios motivos, uno de ellos para mantenernos activos, porque desde la jubilación y desde que ganó Milei, qué bueno, como decía Picone recién, el entusiasmo que nos transmitió el compañero venezolano, ¿no? Nos deja una luz al final del túnel, como diría una expresidenta, pero digo, hoy es complejo hablar de educación en la Argentina, no solamente educación en contexto de encierro. Hoy estamos viendo que el Congreso vota la educación como servicio esencial, que las universidades están desfinanciadas. A mí me toca en estos momentos como ser docente de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, a donde a mi compañera de vida y de trabajo le deben 8 meses de sueldo y a mí me deben 2, y está empezando el segundo cuatrimestre y no sabemos lo que va a suceder. Y hablar de este contexto, nosotros nos gusta decir que el contexto son un territorio de la educación. Entonces, si la educación está en jaque, mucho más va a estar en jaque la educación que supuestamente es para las personas que están privadas de la libertad ambulatoria. Estuvo bien la definición que hizo Fabio al aclarar que esa S, que significa plural, porque toda persona que esté privada de su libertad ambulatoria es objeto, o mejor dicho, es sujeto de derecho de la educación en contexto de encierro. Yo le decía ayer a Fabio cuando tuvo la deferencia de invitarme hoy acá, que siempre en distintos contextos donde nos convidan a contar lo que sucede, y vale aclarar que cuando vamos nosotros, que somos los que alguna vez pisamos la cárcel, fuimos a la escuela, pero al final de la jornada podíamos salir, no así como nuestros estudiantes y nuestras estudiantes que siguen quedándose ahí. Nosotros lo que hacemos es muchas veces ser como un correo, un corresponsal, un intermediario entre los que viven cotidianamente y asisten a la escuela y el afuera, porque podemos atravesar esa única y real que diría Paco Urondo, ¿no? Y siempre conviene aclarar lo que significa la escuela para una persona que está privada de su libertad ambulatoria. Y a mí me quedó una definición de un exalumno nuestro de la escuela. A mí me encanta, Fabio me presentó, tuve posibilidad de trabajar tanto en la gestión provincial como en la nacional, pero creo que la etapa que más valorizo como educador en contexto de encierro fue mi etapa como docente, como director de una escuela que orgullosamente se llama Agustín Tosco, que te dicen, son 4 pasos, dice, el que va del pabellón al aula. Y cuando llegamos al aula dejamos de ser presos para convertirnos en compañeros. Creo que eso define lo que significa la escuela dentro de una cárcel. Y hay que aclarar eso, porque muchos, podría ser un problema de preposición, pero no es así, es un tema bastante concreto y fundamental. No son escuelas de la cárcel las que funcionan en la cárcel, son escuelas justamente que funcionan en la cárcel. Es una institución dentro de otra institución. Son 2 lógicas completamente diferentes. La lógica del punitivismo, la lógica de la represión, la lógica del engome, hablando en términos rumberos, y la lógica educativa, la lógica de la participación, la lógica de encontrarse con otros, la lógica de participar en proyectos. La educación en contexto de encierro no es una cosa nueva. Sí es cierto que a partir de la promulgación de la Ley Nacional de Educación, empezó a tener más auge. De hecho, yo el año pasado participé en el 40 aniversario de la primera escuela
secundaria en contexto de encierro, que casualmente es en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Junín, la escuela que se llama Padre Mujica, y ahí funciona la primera escuela secundaria de toda Latinoamérica. Pero a partir de la Ley Nacional de Educación, en el 2006, la educación en contexto de encierro adquirió mayor preponderancia porque por primera vez se nombra dentro de una ley de educación. Se nombra la educación en contexto de encierro como modalidad del sistema educativo, junto con otras modalidades como la educación rural, como la educación bicultural, como la educación especial, y la educación artística y la educación domiciliaria y hospitalaria. Dentro de ese contexto se crea también la modalidad de contexto de encierro, que tiene como objetivo fundamental permitir a las personas que están atravesando un proceso judicial dentro de las instituciones penales ejercer su derecho a la educación. Y la verdad que hoy en día eso desapareció. Hoy desapareció porque este gobierno, y por eso cuando hiciste, Néstor, la presentación previa, dije que es importante hablar de educación, no solamente del territorio nuestro. Hoy no tenemos Ministerio de Educación en la República Argentina. Tenemos una secretaría que depende de una ministra que le está negando el alimento a las personas, donde tenemos 1 millón de chicos que se van a dormir sin comer. Entonces, se degrada la educación dentro de la estructura orgánica del país. Dentro de esa degradación se suspende el funcionamiento de las modalidades, no solamente de contexto de encierro, sino de todas las modalidades. Bueno, en mi caso particular me invitaron a renunciar, cosa que iba a ser igual con el cambio de gobierno. Pero los compañeros que son de planta del ministerio, no como el caso mío, que era un nombramiento político, yo lo llamo por teléfono y dice, vamos, ponemos el dedo en la máquina y no hacemos nada en todo el día. Nada, y por lo que cuentan compañeros de otros ministerios, algo similar en todos lados. ¿Qué sucede con esto? Que tiene que ver, primero, con la realidad laboral de un montón de compañeros y compañeras. Pero eso implica el abandono de los estudiantes que están en contexto de encierro, la falta de programas, la falta de... O sea, no se hace más, digo, para que quede claro, no hay más esa tarea de ir a las cárceles a poner la escuela ahí adentro. ¿Eso se cortó? Se cortó el acompañamiento del Ministerio de Educación de la Nación. Las escuelas siguen funcionando. Lo que no hay, como había en otras épocas, programas que surgían desde el ministerio, como el de bibliotecas abiertas, como el de feria de ciencias, como un montón de cosas que garantizaban más oferta educativa a las personas privadas de la libertad. En la provincia de Buenos Aires sigue existiendo una subdirección de educación en contexto de encierro, y en las demás provincias están organizados de distintas formas. Algunas son modalidades, otras son direcciones, otras son un inspector del nivel educativo que va a las escuelas de contexto. Pero lo que no hay más es el acompañamiento nacional. Claro. Durante el gobierno de Cristina se hacía un encuentro anual de educación en contexto de encierro donde participaban los coordinadores y docentes de todo el país. Llegó a haber encuentros de 300, 400 personas donde debatíamos, donde conocíamos las experiencias de compañeros y compañeras de las distintas provincias. Durante el gobierno anterior pudimos visitar varias provincias y crear modalidades. Por ejemplo, la provincia de San Juan no tenía modalidad de contexto de encierro y pudimos crearlas. Hoy eso ya no existe. O sea, no tienen... como se cortaba muchas provincias la coparticipación, esto también. La nación no aporta nada a lo que son las provincias. Bueno, mira, yo quería hacer referencia, por un lado, a una revista que editaban en la cárcel de Ituzaingó, en la Agustín Tosco, que se llamaba La Astilla. Y tenía un epigrama abajo que decía, somos pueblo detrás de las rejas.
es muy fuerte. Somos pueblo detrás de las rejas, refería a que son personas también y que hay derechos para las personas más allá del contexto donde desarrollan el proceso educativo. Hablando con un amigo, Miguel Aguirre, al cual le mandamos un fuerte saludo, que estuvo en situación de encierro durante mucho tiempo, me decía de que él estaba notando en su militancia, en los barrios populares, en los barrios más vulnerables, como los códigos buenos y malos de adentro, cómo se van instalando en el afuera, con los chicos, con los jóvenes. Porque hay una extrapolación de muchos de los códigos de valentía, solidaridad, de la astilla que reparten lo poco que tienen entre todos, como también las cosas que no son muy agradables de comentar que viven en las cárceles. Para no tomar un tono romántico, Pablo me contaba de tener la dimensión de cómo está la situación en términos de números, de cantidades de cárceles, de cantidad de alumnos, de cantidad de procesamientos que existen. Y me parecía interesante hacer una referencia a eso. Sí, primero que nada, lindo el recuerdo de la astilla, el significado de por qué la revista se llamaba así, que tenía que ver con la parte del botín que se llevaba en un operativo, pero también con la parte del rancho que podían compartir los muchachos y las muchachas dentro del contexto del encierro. Pero tenía uno que era un poco más filosófico. Dice, la astilla se te clava en la mano y te hace pensar. Al hacerte doler te hace pensar. Y ese era el objetivo de ese medio, que era un medio de comunicación producido integralmente por los estudiantes de la escuela. Y lo que decía el epígrafe de somos pueblo detrás de las rejas, eso aclara una cosa que muchas veces también queda como soslayada y te dicen que las personas que están presas están fuera de la sociedad. Y no es así. Están dentro de la sociedad, forman parte de la sociedad, porque las instituciones de encierro son mecanismos inventados por la sociedad para tener a la gente que cometió algún delito. Lo que es cierto es que muchas veces es ponerlos en la cárcel y meterlos abajo de la alfombra, que es justamente por lo que es la importancia de que haya educación en contexto de encierro y que en estos medios populares, comunitarios, se pueda seguir hablando de eso. Las personas que ahí los datos numéricos que pueden servir son los últimos de los que yo dispongo, pues todavía no encontré, son los informes del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena de la Libertad, que su sigla es SNEP con 2E, y te marcan que al final del 2022 había en total en la Argentina 117.000 presos. Hace 2 años, 117.810 para ser exactamente. De esos números, el 96% son hombres, solamente el 4%, menos del 4%, porque es el 3 y pico mujeres y el 0, y pico las personas trans, privadas de su libertad. Muy alarmante es que más del 50% son personas menores de 35 años, y si hacemos un desagregado de esos números, más del 60% de esas personas que cayeron en prisión no tenía trabajo previamente a su ingreso a las cárceles. Y estas son estadísticas nacionales realizadas por en ese momento el Ministerio de Justicia. Hoy el sistema penitenciario federal no pertenece más al Ministerio de Justicia, está bajo la órbita de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, que es otro elemento que también complica el ingreso a las unidades penales, que ya históricamente, si alguna vez se da la oportunidad de volver a charlar, no tienen prácticamente nada que ver el funcionamiento de las escuelas en las cárceles federales con respecto a las cárceles provinciales. Es muy diferente. Un hecho bien concreto, tangible y que salió en todos lados es en plena pandemia, cuando Axel asume la gobernación de la provincia, autorizó la utilización de celulares para los presos, que también significó una gran cosa para los docentes, para poder mantenerse comunicados con sus estudiantes, y en el sistema federal no se permitió el uso de celular hasta casi fin del año pasado, y es muy restringido. Y así un montón de cosas. Después,
otro número que es importante y que a veces con esta cuestión, como empezó Fabio diciendo, de una sociedad preocupada por la seguridad, preocupada por esa frase hecha cotidiana de la puerta giratoria, que no es así, que no existe. Hoy en día bajó el porcentaje, pero hasta el 2012 la mitad de las personas presas era procesada, no estaba condenada. Hoy el porcentaje está en 56% condenado y 44% procesado. O sea, están presos y no saben si tienen que estar presos. Es el mecanismo que se utiliza siempre, es el de meterlos ahí adentro por las dudas. Y eso también es un número importante tener presente, más allá de los análisis que puedan hacer juristas que se encargan mejor de explicar esto que uno, afecta a lo que es la educación, porque la persona que está procesada está mucho más preocupada, y la verdad tienen razón en saber qué va a ser de su futuro que en ir a la escuela o preocuparse por la educación. Entonces, porque además de no saber qué va a pasar en cuanto a si va a permanecer o no permanecer dentro del contexto de encierro, es saber si no va a permanecer en Ituzaingó o lo van a mandar de la noche para la mañana a Rawson o a San Juan. Eso es, o sin irnos tan lejos, de Ituzaingó a Magdalena, perdiendo los contactos familiares, perdiendo la asistencia escolar, que es uno de los factores también complicados en la continuidad educativa, seguir las trayectorias, ese mecanismo que también es un mecanismo de control y es un mecanismo de tortura, que son los traslados permanentes de los que son víctimas las personas privadas de la libertad. Fabio. No, yo lo que quería aportar, o por lo menos preguntarte, es de qué manera hoy, ante el avance de los medios masivos de comunicación, las redes sociales, y donde se escuchan tanto mensaje segregador, mensajes violentos, mensajes donde se pueden llegar a escuchar barbaridades, uno tiene un instrumento para tratar de comunicar la necesidad y la importancia que tiene de todavía seguir sosteniendo cuestiones de carácter humano, como es darle el instrumento educativo a una persona que esté bajo contexto de encierro. Una es una que estamos haciendo Néstor hoy cuando empezaba el programa decía, somos un medio que a lo mejor no nos escucha mucha gente, pero a pesar de eso, un montón de personas empezaron a comunicarse, a ponerse felices porque se definió finalmente, y para suerte para los que pensamos en la patria grande, la resolución en Venezuela. Una es una son los medios de comunicación como eso comunitario de la Astilla, otras son las grandes experiencias que tenemos de educación no formal. Si bien yo soy un ferviente defensor de la escuela formal, de la escuela institución, se podrá discutir después del sarmientismo si la escuela reproduce o no reproduce, pero la institución escuela en las peores épocas del neoliberalismo menemista fue una de las pocas instituciones que se mantuvo en pie, y hoy es lo mismo. Pero hay muchas experiencias de educación no formal muy valederas, experiencias de teatro, experiencias comunicativas, el CUD, que ya tiene un montón de años, la experiencia del CUSAN en la Universidad de San Martín, ahora la Universidad Jaureche de Varela está trabajando, y la Universidad de Quilmes muy bien en todo el complejo penitenciario de Florencio Varela. Y yo tengo un refrán ese que mucha gente dice, Dios está en todos lados, pero atiende en la capital federal. En el sistema penitenciario bonaerense atiende en La Plata, donde hay un montón de cárceles, y tienen la Universidad de La Plata prácticamente en todas las unidades, con distintas carreras o con distintas ofertas, porque generalmente las universidades van con ofertas de qué tipo no formal, de talleres, de formación, que son valederas porque le dan una certificación a los muchachos. Que ahí también hay otro tema que lo rozamos, porque ya estamos, pero que es el estímulo educativo, ¿no? Que más allá de los objetivos es muy importante hablar de lo que significa poder completar un ciclo educativo, un nivel educativo o alguno de estos cursos en cuanto a la ejecución de la pena y
cómo se van contabilizando los meses de prisión para las personas. Ahí sí, nos tenemos que ir. Está bueno que hayan mirado el reloj ustedes también. Pero estamos acostumbrados porque tenemos nuestro programita también y que corren los operadores a veces. Me imagino. No, digo, las puertas y estos micrófonos están abiertos. Si ustedes quieren preparar y darle continuidad para no sentirse tan compelidos a resumir todo, podemos hacer una serie de notas, ustedes las preparan y las vamos trabajando porque a mí, bueno, a todos nos quedarán muchísimas dudas de qué se puede hacer. Veo de las cosas que vos decís, Pablo Alonso, con él y Fabio Basteiro estamos hablando, que son de resistencia, pero no es la resistencia de salir a la calle, sino la resistencia de tratar de mantener estos espacios y si Nación no está, a ver qué se puede hacer en provincia, qué se puede hacer, qué sé yo, yo ayer estaba con Pepe Batela y me traía la Constitución de La Rioja, digo, se dan tan pocos estas noticias que son de resistencia, pero no de resistencia porque lo van a voltear a Milei pasado mañana, sino porque son de resistencia en la toma de conciencia y en el afecto que necesita cada uno de los ciudadanos para resistir como persona esta ofensiva que tenemos. Y yo pensaba, a nosotros nos duele, pero vamos y venimos a casa, venimos a la radio, podemos descargar un montón de cosas, pero aquel que ni sabe para dónde tiene que ir y cuál va a ser ni su condena, ni si va a poder seguir estudiando, abramos, yo me ofrezco a que ustedes sigan con esto un par de semanas, 3 semanas, la que necesiten, para informar y en este camino de qué hacer y qué cosas se están haciendo para no quedarnos solo, no digo que lo hayan hecho hoy, en el relato de lo que nos hacen, sino qué cosas estamos haciendo nosotros porque estamos vivos, porque resistimos y porque sabemos que esto se va a terminar y queremos que cuando esto se termine tengamos todavía un proyecto mejor para contener a todos estos territorios. Me gustó eso de distintos territorios para la educación. El cierre, Fabio y Pablo. Mira, yo particularmente lo que quiero es dejar un mensaje y una convocatoria. Junto con Alejandra, su compañera de vida y de militancia, mañana a la noche en el Centro Cultural Tiza y Carbón se realiza una convocatoria acá en Ituzaingó, la Noche del Bombo, para de alguna manera compartir también algún criterio de discusión, pero sobre todo también divertirse y tratar de que a la alegría también el enemigo le teme. Y por el otro lado, el día domingo, en el barrio nuevo de Villa Udaondo, el sábado mismo, discúlpame, se festeja el Día del Niño, la agrupación 13 de noviembre, así que convocarlos a todos los que puedan acercarse para de alguna manera seguir compartiendo la esperanza, que no es poco. Pablo. Muchas gracias, Fabio. Y como dijo Néstor, siguen teniendo también espacio de resistencia esos. Como decíamos nosotros al aula. El aula es nuestra trinchera de resistencia, así que muchas gracias, Néstor, por la invitación. No, y además una cosa, además de dar la información de lo que se va a hacer y por ahí alguien se puede acercar. Pasó los chivos, Basteiro. No, pero eso está bueno, pero también está bueno para aquellos que no van a ir, pero que saben que se están haciendo estas cosas. Porque claro, si no, sí, lo único que pasa es que Milei dijo esto, que el otro le contestó, que se peleó aquella con este. Esa es la información que nos vuelve locos. No, mirá, en la noche del bombo, el Día del Niño se va a celebrar, hay 1000 cosas que se están haciendo y que son de resistencia porque se resisten a la ofensiva de este capitalismo, anarcocapitalismo, con lo nuestro, con lo propio y mejorándolo. Gracias, Fabio. Será hasta la semana que viene. Gracias, Néstor, a todos ustedes. Saludo a Federico, saludo a todos los compañeros y compañeras. Chao, Pablo. Chao, Néstor, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.